Ya está en la línea y en este momento y agradecemos que nos permita su participación el asesor político y articulista Rubén Aguilar. Muchísimas gracias, Rubén, gracias nuevamente por estar con nosotros. No, gracias a ti, Katy, gracias por esta oportunidad de presentar para quien nos escucha, para ti, para quien nos escucha, mi libro más reciente, Tensiones en el Ejército, Diálogo con Altos Mandos, edición de Cal y Arena del 2024. Sí. Y un libro, Rubén, que llevó muchos años para llegar a este momento. ¿Qué pasaron en todos estos años para poder llegar a tener un documento que sin duda es muy valioso, porque abrirse a estas conversaciones, elementos del ejército, pues con usted, pues dan cuenta de algo que quizás pues muchos desconocemos o desconocíamos? Pues sí, mira, es una construcción de 24 años de una relación con estos altos mandos, básicamente todos en activo. En los últimos 10 años algunos pasaron a retiro, y pues desde que estuve en Los Pinos empezamos esta relación y nos encontrábamos, platicábamos sobre la situación, siempre de uno en uno, siempre de uno en uno, nunca en grupo. Sí. Comíamos, platicábamos de la situación del país, del ejército, del crimen organizado, y pues fuimos construyendo una relación de confianza que permitió pues que estos altos mandos en activo y luego también en retiro decidieran hablar. Y la conversación en términos de escribir inicia en el arranque del gobierno del presidente López Obrador, cuando estos altos mandos quedan muy preocupados con la manera como se elige al secretario de la Defensa, el general, y esto viene narrado pues en el libro, el general Cienfuegos, el secretario de Defensa de Peña Nieto, entrega al presidente electo López Obrador una lista con los 5 generales que, en razón de su trayectoria, historia, reconocimiento al interior del ejército, etcétera, podrían ser secretarios de la defensa. El presidente electo le dice, no, ofértame más, general, porque son muy pocos. El general le da una lista de 15 más, de 10 más, y construye entonces una lista de 16 que nunca, o de 15 que nunca serán elegidos. Y entonces comienza el presidente a la inversa, no los de mayor trayectoria, no los de mayor reconocimiento, no los de mayor presencia institucional, sino el último en la lista. En México, para poder ser ministro de la Defensa, el único requisito es ser general de división, y el último divisionario, que no tiene mayor trascendencia ni significación en el ejército, que es Crescencio Sandoval, el presidente elige al más débil. Y bueno, desde ese primer momento en estos militares se construye la idea de que algo está funcionando muy mal, de que las cosas no deben ser así, y en razón de eso piensan que se va a dar una relación de dependencia, de subordinación del secretario de la Defensa al comandante en jefe, por haber sido elegido el más débil. Y bueno, se dio lo que ellos pensaban que se iban a dar. Pero un segundo elemento que me parece muy importante, ellos pues en el arranque del gobierno me dice, bueno, como Crescencio, pues algunos de estos altos mandos lo habían tenido de subordinado, como Crescencio pues no tiene experiencia, nunca ha estado en altos cargos, etcétera, vamos a darle el beneficio de la duda y démosle 2 años. Y cuando en 2 años las cosas no caminaron como ellos pensaban, dijeron, ahora sí queremos que empieces a escribir de las cosas que vamos a comentar contigo para que se conozcan y se sepan. Y así es un poco la historia de cómo arranca este texto.
Aunque llevó, desde que inicia, Rubén, de estos veintitantos años, siempre se tuvo la idea de iniciar estas... ¿Se cortó la llamada? Uy, se nos cortó. Vamos a tratar de retomarlo. Ya nos estamos platicando pues con Rubén Aguilar, asesor político y articulista, sobre la presentación de su libro Tensiones en el Ejército, diálogo con altos mandos, y ya mencionábamos cómo le llevó más de 20 años tener distintas conversaciones de uno en uno con elementos del ejército hasta llegar a este momento de la publicación. En el país, de acuerdo con lo que menciona en el libro Rubén Aguilar, hasta septiembre de 2023, las Fuerzas Armadas habían pagado 154.230.000 y poco más a las personas lesionadas o a las familias de las víctimas asesinadas por integrantes del Ejército y la Armada. Ya tenemos en la línea, gracias Rubén. Estábamos conversando que aunque llevó veintitantos años, desde el inicio de que comenzaron estas conversaciones, fue con la intención de publicar este libro. No sabía en qué momento iba a poder pues ya aterrizar, digamos, y tener ya el libro en mano. Pues mira, la intención de estas informantes, dentro y fuera, en activo y en retiro, pues era que se conociera, que llegara a las manos del secretario de la Defensa y también llegara a manos del comandante en jefe. De hecho, me recomendaron que siempre pusiera en los artículos el título de Ejército, para que no hubiera duda en los que hacen la síntesis del secretario, le llegara al escritorio, y con la idea de que pues le estuviera en la mano. Te menciono dos o tres de las cosas, por ejemplo, que se dicen, y que hay, diría, 20 o 25 como las que te voy a mencionar dentro del texto. Un altísimo mando con un prestigio extraordinario en el Ejército, que tuvo como subordinado a Sandoval, me dice un día después de los 2 años, me dice, mira, Crescencio confundió lealtad con sumisión y obediencia con complicidad. Tenemos un secretario de la Defensa sumiso y cómplice del comandante en jefe, que lo controla de manera absoluta. Por ejemplo, esas son cosas que se dicen en el texto. Nadie nunca había dicho algo así sobre cómo se piensa al interior del Ejército. Ha habido libros del Ejército sobre los efectos, lo que es la violación de derechos humanos, el nivel de la letalidad, las muertes o ajusticiamientos extrajudiciales, pero que te digan qué está pasando en el interior y cómo en el interior se ven las cosas, pues pienso que es un texto único, y no es por mí, es por estos altos mandos en activo y en retiro que decidieron hablar molestos cómo se está concibiendo y gestionando a las Fuerzas Armadas hoy, y que querían que esto se supiera y se conociera y se pusiera sobre la mesa. Se cuestiona, Rubén, en su libro, qué va a pasar con las Fuerzas Armadas después de 2024. Sobre todo el planteamiento lo hace considerando el poder que tiene el Ejército en la Marina en los últimos años. Estoy oyendo muy cortado, perdóname. Bueno, lo repito, de que algo que hace una reflexión en su libro, Rubén, es el hecho, y se plantea, ¿qué va a pasar con las Fuerzas Armadas después de este año, después de 2024? Sobre todo considerando el poder que tiene o que ha adquirido ahora el Ejército y la Marina, pues en años recientes. Pero te lo respondo de dos maneras. Uno, ellos, y lo dicen en el texto, están muy molestos porque el Ejército se ha desfigurado, ha perdido su personalidad, en versión de ellos se ha distorsionado para convertirse en la Secretaría Mil Usos de Palacio Nacional. Y hacen de todo, y les molesta ser aduaneros y ser maleteros de aeropuerto y ser albañiles y estas cosas. Para eso no entraron al Colegio Militar y a la Superior de Guerra. Eso, una primera consideración. No está en el texto,
pero sí lo he escrito porque me pidieron, y salió en El Imparcial, en Animal Político, porque se reunieron conmigo y me pidieron que escribiera sobre eso. Pues ellos asumen que se dio un fenómeno muy raro en la nominación de el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina en esta ocasión. Ellos piensan que fue una elección a dos. Quien nombró fue la presidenta electa, pero quien eligió fue el presidente saliente o el comandante saliente. Y en este sentido, pues asumen que el proyecto de control del ejército por parte del Ejecutivo y usarlo como un instrumento pragmático que le resuelve todas sus cosas y perder identidad, habrá de continuar en el actual sexenio. ¿Cómo lograr tener el libro en nuestras manos, Rubén? Háblenos de esta presentación y cómo adquirirlo, pues. Bueno, yo estoy intentando hacer una presentación en la Universidad de Sonora en Hermosillo hacia noviembre, pero no sé, todavía estamos en discusión, pero en este momento se puede adquirir por Amazon. Hay también una versión electrónica que salió ayer o antier, que uno puede hacerse de ella, y sería objetivamente, el libro está más en la cadena Gandhi, en la cadena El Parnaso, en la cadena El Sótano, que no necesariamente está en todo el país, se concentra sobre algunas ciudades, pero en Amazon sí es posible conseguirlo, y también la versión electrónica. ¿Y en redes sociales cómo le contactamos, Rubén? @Rubén Aguilar. Muchísimas gracias y éxito con pensiones en el ejército, diálogo con altos mandos. Buen día. Buen día, adiós.